Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén teniendo un día increíble. Les doy la más cálida bienvenida a su canal de chismecito favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los dramas más jugosos y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que ha estado hirviendo a fuego lento durante bastante tiempo. ¿Recuerdan la tormentosa, apasionada y ultramediática relación entre Ander Erzel y Kerem Bürsin? Sí, esa que nos hizo suspirar a todos y que parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Pues bien, las cosas, como en todo cuento de hadas que se respete, no siempre son lo que parecen. Y hoy, vamos a hablar de una posible explosión, por parte de Ande, una explosión que podría tener que ver con la forma en que Kerem habla de su pasado amoroso. Una forma que, según fuentes cercanas a la actriz, roza peligrosamente la idealización y la romantización excesiva, creando una narrativa que, a su juicio, no se corresponde con la realidad que ella vivió. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta gran familia pero aún no han activado la campanita, los invito a que se suscriban al canal y activen las notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, noticias y mucho, mucho más. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos truje, como dicen por ahí. Hande Erzel, la bellísima actriz turca que conquistó nuestros corazones con su talento y carisma, parece que no está muy contenta con la manera en que su ex, Kerem Bürsin, se refiere a su relación en entrevistas y apariciones públicas. Y es que, según fuentes cercanas a la actriz, Hande siente que Kerem está romantizando demasiado el pasado, creando una narrativa que no se ajusta del todo a la realidad y que, de alguna manera, la está afectando a ella. No solo a nivel personal, sino también profesional, ya que esta constante evocación del pasado podría estar dificultando su avance y su capacidad para ser vista como algo más que la ex de Kerem Bürsin. Para entender mejor todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Hande y Kerem, como seguramente recuerdan, se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, Love is in the Air. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y como suele suceder en estos casos, la ficción traspasó la realidad y los dos actores se enamoraron perdidamente. Su relación fue un torbellino de emociones, viajes, apariciones públicas y demostraciones de afecto que hacían suspirar a todos sus fans. Eran la pareja del momento, los reyes de las redes sociales, el ejemplo perfecto de que el amor verdadero sí existe. Los fans crearon incluso un nombre para la pareja, Anker, uniendo sus nombres en un símbolo de amor y admiración. Cada foto, cada vídeo, cada entrevista era analizado al detalle, buscando pistas, confirmaciones y momentos de felicidad compartida. Pero como todo cuento de hadas, la historia tuvo un final inesperado. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, dejando a todos sus seguidores con el corazón roto y una gran interrogante en la cabeza: ¿qué pasó? Las teorías sobre la ruptura fueron innumerables, desde la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el constante escrutinio público, hasta rumores de infidelidades y diferencias irreconciliables. Ninguna de estas teorías fue confirmada oficialmente, dejando a los fans a la deriva, con la esperanza de una posible reconciliación que hasta el momento no se ha producido. Desde entonces, ambos actores han tratado de mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su versatilidad al interpretar diversos roles, alejándose de la imagen de chica dulce que la caracterizó en Sen Kalkapm y explorando personajes más complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando arduamente y explorando nuevas facetas de su talento. Ha incursionado en la producción y ha demostrado su compromiso con causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Sin embargo, el fantasma de su relación pasada siempre ha estado presente. Y es que cada vez que Kerem es entrevistado, inevitablemente le preguntan por Hande y por su experiencia juntos. Y aquí es donde, según nuestras fuentes, comienza el problema. Al parecer, Hande siente que Kerem ha estado pintando una versión idealizada de su relación, omitiendo algunos detalles importantes y exagerando otros. Esto, según ella, no solo es injusto para ella, sino que también crea una expectativa irreal en el público.
que dificulta que ambos puedan seguir adelante con sus vidas de manera independiente. Le preocupa que esta constante referencia al pasado le impida construir una nueva identidad, tanto a nivel personal como profesional. Una de las cosas que más le molesta a Ande es la forma en que Kerem se refiere a su amor como algo mágico e inolvidable. Si bien es cierto que su relación fue intensa y apasionada, también tuvo sus altibajos, como cualquier otra relación. Y según Ande, Kerem está minimizando los problemas que tuvieron y creando una imagen distorsionada de la realidad. No niega que hubo momentos hermosos y que se enamoraron profundamente, pero considera que es importante reconocer que también hubo dificultades y que la relación no fue perfecta como se la está pintando. Además, Ande también está preocupada por el impacto que estas declaraciones puedan tener en sus futuras relaciones. Siente que al romantizar tanto el pasado, Kerem está poniendo la vara muy alta para sus próximas parejas, lo que podría generar expectativas poco realistas y dificultar que encuentre a alguien que la ame por quien es, sin comparaciones constantes con su relación anterior. Le preocupa que sus futuros compañeros se sientan intimidados por la sombra de Kerem y que no puedan establecer una conexión auténtica y genuina. Pero, ¿cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso? Bueno, según nuestros informantes, todo se desencadenó a raíz de una reciente entrevista en la que Kerem habló sobre su relación con Ande de una manera particularmente nostálgica y romántica. En dicha entrevista, Kerem dijo que Ande siempre ocupará un lugar especial en su corazón y que su relación fue una de las experiencias más hermosas de su vida. Añadió que guarda recuerdos imborrables de los momentos que compartieron y que siempre la recordará con cariño. Si bien estas palabras podrían sonar halagadoras para algunas personas, para Ande fueron la confirmación de sus peores temores. Sintiendo que Kerem estaba cruzando la línea y que era hora de ponerle un alto a esta situación, Ande decidió tomar cartas en el asunto y, según nuestros reportes, tuvo una conversación bastante seria con su ex. No sabemos con exactitud qué se dijeron en esa conversación, pero podemos imaginar que no fue un intercambio de cumplidos precisamente. Lo que sí sabemos es que después de esa charla, Ande ha estado mucho más reservada en sus apariciones públicas y ha evitado hablar sobre su relación con Kerem a toda costa. Se ha negado a responder preguntas sobre el tema y ha desviado la atención hacia su trabajo y sus proyectos futuros. Algunos medios turcos incluso han especulado con la posibilidad de que Ande esté considerando emitir un comunicado oficial para aclarar su posición y desmentir algunas de las afirmaciones que ha hecho Kerem en sus entrevistas. Sin embargo, hasta el momento, no ha habido ninguna confirmación oficial al respecto. Se rumorea que su equipo legal está evaluando la situación y considerando si es necesario tomar medidas para proteger su imagen y su privacidad. Lo que sí es cierto es que la situación entre Ande y Kerem es tensa y que la actriz no está dispuesta a seguir permitiendo que su ex distorsione la realidad de su relación pasada. Habrá que esperar para ver cómo se desarrolla esta historia y si finalmente Ande decide romper el silencio y contar su versión de los hechos. Una versión que, según sus allegados, dista mucho de la narrativa romántica y edulcorada que Kerem ha estado promoviendo. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde una perspectiva objetiva y tratar de entender los puntos de vista de ambos actores. Es comprensible que Kerem quiera recordar su relación con Ande con cariño, especialmente si fue una experiencia significativa para él. Sin embargo, también es importante que sea consciente del impacto que sus palabras pueden tener en Ande y que respete su derecho a seguir adelante con su vida sin tener que lidiar constantemente con el fantasma del pasado. Debe entender que Ande tiene derecho a definir su propia narrativa y a no ser encasillada en un papel que ya no le pertenece. Y por supuesto, también es comprensible que Ande se sienta frustrada y molesta por la forma en que Kerem está romantizando su relación. Todos tenemos derecho a controlar la narrativa de nuestra propia historia y a no permitir que otros la distorsionen o la manipulen. Ella tiene derecho a ser vista como una persona individual, con sus propios logros y aspiraciones, y no simplemente como la ex de Kerem Bürsin. En definitiva, esta historia nos recuerda que las relaciones, incluso las más mediáticas y aparentemente perfectas, son complejas y que siempre hay dos versiones de la misma historia. Y como siempre, el tiempo será el encargado de poner cada cosa en su lugar. Quizás con el tiempo ambos actores puedan encontrar una forma de reconciliar sus recuerdos y de seguir adelante sin rencores ni resentimientos. O quizás, esta sea simplemente una herida que nunca cicatrizará por completo. En resumen, hoy hemos explorado la posible explosión de Ande Erçel ante lo que considera una romantización excesiva de su relación pasada por parte de Kerem Bürsin. Discutimos cómo la idealización de su romance podría estar afectando a Ande,
creando expectativas irreales y dificultando su capacidad para seguir adelante. Analizamos los posibles motivos detrás del descontento de Andy y las posibles consecuencias de esta situación. Consideramos el impacto que estas declaraciones podrían tener en sus futuras relaciones y la necesidad de que ambos actores respeten los límites y las narrativas individuales. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, por favor, no olviden dejarme un like y compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de toda esta situación? ¿Creen que Andy tiene razón en sentirse molesta? ¿O creen que Kerem simplemente está siendo nostálgico? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que esta situación podría afectar sus carreras profesionales? ¿O creen que ambos actores son lo suficientemente fuertes para superar este obstáculo? Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal y activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Recuerden darle me gusta si disfrutaron el contenido y compartan este vídeo para que lleguemos a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.